vamos a iniciar una nueva serie de mensajes llamada Navidad para nosotros. La serie de mensajes va a ser de 4 sermones. Estos 4 sermones nos van a estar enseñando a nosotros cómo realmente celebrar la Navidad. ¿Qué realmente es la Navidad? Así que hoy iniciamos con el mensaje número 1 sobre Navidad para nosotros. Tomen sus boletines, por favor, todos. En la parte de en medio, ábralo, por favor. Allí tiene el bosquejo usted del sermón. Navidad para nosotros. ¿Qué significa eso de Navidad para nosotros? Que a nadie se le ocurra cambiar felices fiestas por feliz Navidad. No sea que le vaya a pasar como Walmart en el 2008 perdió millones de dólares por cambiar felices fiestas por feliz Navidad. Que a nadie en el mundo entero, América Latina que me escuchas, ni se le ocurran cambiar felices fiestas por feliz Navidad. ¿Por qué? La Navidad es Cristo, nada más, nada menos. Y aunque Cristo no nació un 25 de diciembre, nosotros lo aprovechamos. Aprovechamos esa temporada, ¿para qué? Para celebrar con toda la humanidad el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo carne, vino aquí, se humanó, para darnos una idea concreta, real, tangible, razonable de quién realmente es Dios. Él vino para darnos una idea completa de quién realmente es Dios y cómo es Dios. De tal manera que Él dijo, cuando estuvo en la tierra, así como yo soy, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Eso dijo Jesús. Él se humanizó, se encarnó, vino a la tierra y nos mostró que no tenían pastor y Él lloró. Jesús lloró en algunas circunstancias. Y cuando usted y yo lloramos, porque estamos pasando momentos duros o difíciles, Jesús también lo entiende. Jesús nos comprende. Tenemos un Dios maravillosísimo, que cada situación por la que estamos atravesando, Él sí nos entiende porque Él la atravesó. Tomó lugar de hombre para comprendernos y entendernos a nosotros. La Navidad se hizo carne. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, la Navidad es una época para pensar en Jesús. La Biblia nos dice a nosotros que los ángeles registraron, ojo con esto, la Biblia registra que los ángeles estuvieron registrando el nacimiento de Jesús, pero no la fecha. Y los primeros que nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios es que se registró su nacimiento, pero su fecha exacta no se ha registrado. El nacimiento de Cristo no se celebró sino hasta pasados 300 años después de que Él vino a la tierra. Sin embargo, esos 300 años sí se celebraba la resurrección. No se celebraba el nacimiento, se comenzó a celebrar su nacimiento 300 años después. ¿Sabes por qué? Porque las partidas de nacimiento en ese año, en esa época, las partidas de nacimientos exactas se perdieron. Y por 300 años entonces no se celebró el nacimiento de Jesús, los primeros 300 años de nuestra era cristiana, sino que solo se celebraba la resurrección de Jesús. Por otro lado, la iglesia primitiva o la primera iglesia fue muy lenta en añadir a sus fechas de celebraciones la fecha del nacimiento de Jesús. La iglesia primitiva fue muy lenta, fue muy descuidada. Y claro que celebraba la resurrección de Jesús, la primera iglesia, pero fue tan descuidada que sus líderes no añadieron a las festividades que se tenían la fecha del nacimiento exacto de Jesús. Por eso no lo conocemos. Por los registros que se perdieron de las partidas de nacimiento. Número 2, porque la iglesia primitiva fue demasiado descuidada, parece que faltaba organización allí, no añadió la fecha del cumpleaños de Jesús para celebrar el cumpleaños de Jesús. Fue muy lenta para añadir la Navidad en su lista de fechas dignas de reconocimiento. ¿Cuántos de los que están aquí celebran su cumpleaños? Ahora sí. Otra pregunta, ¿cuántos de los que están aquí por adelantado celebran su muerte? Nadie se fija, nadie.
celebrar la fecha de un cumpleaños es tan importantísimo que usted y yo lo celebramos. Pregunta, ¿por qué entonces la iglesia primitiva no añadió en su calendario una fecha tan importante como es el cumpleaños de una persona, de un Salvador, de un Dios, hasta el día de hoy? No lo añadió. Sin embargo, los cristianos, después de los 300 años que pasaron, ahora sí comenzaron a celebrar la fecha del nacimiento de Jesús. Según los cristianos occidentales, o sea, nosotros, el nacimiento de Jesús para ellos ocurrió el 25 de diciembre y por eso se lo celebra. Los ortodoxos dicen que Jesús nació el 6 de enero. Los armenios dicen que Jesús nació el 21 de enero. Otros dicen que nació el 6 de marzo, el 2 de abril, el 20 de mayo. Yo escribí un libro que se llama Panorama del Nuevo Testamento y yo pongo una fecha aproximada que fue a mediados de septiembre a octubre, el nacimiento de Jesús. Allí está en mi libro para los que quieran ver más detalles. Lo cierto es que exactamente no tenemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. El antiguo continente, o sea, oficialmente en el año 345, por una influencia de Juan Crisóstomo y San Gregorio Nanciano, proclamaron ellos, estamos hablando de en el año 345, cuando se empezó a celebrar el nacimiento de Jesús, proclamaron ellos que Cristo nació el 25 de diciembre. Pero la realidad es que esa no es la fecha exacta, no la tenemos. Si recorremos un poquito las genealogías del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que fue entre mediados de septiembre a octubre. No hay otras fechas más cercanas a esa. Aquí en el continente americano, ¿sabe cuándo se empezó a celebrar la Navidad? Aquí en toda América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, se empezó a celebrar el 25 de diciembre de 1492. Si gusta, escríbelo. Se comenzó a celebrar el 25 de diciembre de 1492. Desde allí. ¿Por qué? Con la venida de Cristóbal Colón, que descubrió América. O sea, Cristóbal Colón, que vino en 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, que llegaron a las costas de aquí de América, trajeron la Navidad, pero eso fue en el descubrimiento de 1492, en ese año. Desde allí en adelante se comenzó a celebrar la fecha del nacimiento de Jesús o la Navidad. ¿Por qué la Navidad es para nosotros entonces? Yo puse ese título allí y les confieso, me costó horas y horas y demasiadas horas ponerle un título a esta serie de 4 sermones que voy a estar predicando. Me cuesta horas y les confieso, a mí me cuestan días, semanas. Me toca preparar un sermón, me cuesta muchísimo. Se requiere de mucho tiempo, demasiado tiempo. Y cuando yo estaba analizando Mateo, capítulo 1, el verso 23, que dice, Emmanuel, Dios con nosotros, dije, bingo. El Espíritu Santo de Dios ilumina su palabra y me hizo entender cuando dijo, Emmanuel, Dios con nosotros, ahí está. La Navidad es Cristo y es para nosotros. Ojo con eso. Estudié en el idioma original ese verso de Mateo 1:23. Y estudié en el idioma original ese mismo verso que está en Isaías. Y en el hebreo, en Isaías, no quiere decir Dios con nosotros. Ya vamos a ver más adelante. Quiere decir con nosotros Dios. Y qué bello es cuando uno estudia la Biblia en los idiomas que fueron escritos originalmente y no en las tantas cientos de traducciones que nosotros tenemos. Qué precioso es. De allí salió entonces el título Navidad para nosotros. ¿Por qué? Lo vamos a estar mirando en estas 4 semanas. ¿Por qué es para nosotros? Antes que todo, escriba usted allí en su boletín, en primer lugar, escriba allí, Navidad para nosotros, porque, escríbalo, bajó del cielo en carne humana. Escriba la palabra. ¿Por qué Navidad es para nosotros según el original hebreo, el original griego? ¿Por qué la Navidad es para nosotros? Número 1, porque la Navidad, Jesús bajó del cielo, Dios en carne humana y se hizo la persona de Jesucristo. Y antes que todo,
Jesús no comenzó en un establo. La escena de su principio no fue un pequeño pesebre. La Navidad no empezó aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él ya existía antes. Jesús no empezó allá en Belén de Judea con su nacimiento. No, ¿por qué? Porque Él ya existía antes. La Navidad siempre ha existido. ¿Quién dijo eso? ¿De que Jesucristo ya existía antes? ¿De que la Navidad no empezó en el pesebre allá en Belén hace 2019 años atrás? ¿Quién dijo eso? Lo dijo Dios. ¿Dónde está? Escríbalo si gusta. Dice Gálatas, capítulo 4, verso 4, dice así. Dice Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envió a su Hijo. Él ya existía. De hecho, la Biblia dice que Él es el creador porque Él es Dios. Jesús es el creador porque Jesús es Dios. ¿Dónde está eso? Juan, capítulo 1, verso 3, escríbalo. Mira lo que dice así: todas las cosas por Jesús fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es más, Jesús es Dios y es el creador de todas las cosas. Navidad es la celebración de la encarnación de Jesús. Por eso decimos, la Navidad es Cristo, nada más, nada menos. Ayúdele, por favor, ayúdeme a predicar. Dígale a su vecino, la Navidad es Cristo, nada más, nada menos. Ayúdeme, por favor, a predicar. La Navidad es Cristo, es la celebración de la encarnación de Dios. El término Navidad es la abreviatura de natividad y de latín nativitas, e indica un proceso del nacimiento de una persona, en este caso del nacimiento de la persona de Jesús. Por eso cuando se habla de Navidad, se habla de Cristo. Lo que pasa es que 2019 años que han venido pasando y pasando y pasando, se ha perdido el verdadero significado de la Navidad. Y el mundo de hoy, el mundo de afuera, cuando se habla de la Navidad, lo primero es, ¿qué es lo que piensa el mundo de afuera? Regalos, ¿qué más? Alcohol, fiestas, ¿verdad? Comidita, pavo, lo que sea. La gente cuando afuera, los que no han recibido al regalo de la Navidad, Jesucristo, afuera, cuando se les habla de Navidad, lo primero que piensan es regalo. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en los regalos, en las comidas, no hay nada de malo. No hay nada de malo en celebrar sanamente, sin alcohol, sin inmoralidades sexuales, sin pornografía, sin envidia, sin chisme. No hay nada de malo celebrar sin esas cosas. Tenemos que celebrarlo, es la fiesta del cumpleaños de Jesús. Pero no tenemos que perder el verdadero significado de lo que es la Navidad. La Navidad es Cristo. Cuando se habla de la Navidad, se está hablando de Jesucristo porque es la celebración de Dios hecho hombre. ¿Dónde está eso? Filipenses, capítulo 2, versos 7 y verso 8. Allí está. La Navidad se hizo hombre. Jesús vino con el propósito de traernos la primera Navidad en la tierra. Según Mateo 1:23, dice así la Biblia: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La designación Dios con nosotros, vamos a estudiarla. Si dejamos el pasaje en la pantalla, les agradecería muchísimo. Esa designación Dios con nosotros, que ustedes ven en la pantalla, por favor, es algo importantísimo. Vamos a estudiar a breves rasgos esta palabra, esos conceptos que nosotros tenemos allí. Es muy importante estudiar la Biblia, porque si no, cometemos el error de cometer un asesinato a la palabra de Dios. Es un asalto a la palabra de Dios si no estudiamos con las reglas de la interpretación de la palabra de Dios. La designación allí, traducido Dios con nosotros, afirma que Jesucristo es Dios. ¿Por qué decimos que Jesucristo es Dios? Hay más de 3.500 religiones alrededor del mundo. Muchas de ellas, casi todas, niegan que Jesucristo es Dios. Los mormones niegan que Jesucristo es Dios. América Latina, ¿me estás escuchando? Si me escucha un mormón, no niegues que Jesús es Dios.
Los testigos de Jehová niegan que Jesucristo es Dios. Un sinnúmero de religiones como el budismo, el sintoísmo, niegan que Jesucristo es Dios. Tremendo. Los musulmanes niegan que Jesucristo es Dios. Tantas religiones niegan que Jesús es Dios. Entonces ellos no celebran la Navidad, nada más quizás a escondidas. Pero decimos allí, Dios con nosotros está designando a Dios como que Jesucristo es Dios, en otras palabras. Cuando dice allí, Jesucristo es Dios, o sea, ese término que está hablando de Dios con nosotros, nos está refiriendo a la deidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como dijimos antes, ya existió desde la eternidad hasta la eternidad. No es que vino recién a la tierra y se apareció y que Dios lo creó, no. A Jesús nadie lo creó, Él existió porque Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Esta designación, Dios con nosotros, está hablando del nacimiento virginal de Jesús, que es tan esencial para la fe cristiana, porque solo a través de este milagro puede Cristo al mismo tiempo ser 100% Dios y 100% hombre. Esa palabra, Dios con nosotros, nos designa 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué 100% Dios? Ya leímos en la Biblia que Él existía antes de haber nacido. ¿Y por qué 100% hombre? Porque se encarnó, se humanizó. No es que recién empezó, nada más adoptó un cuerpo. Por eso su nacimiento fue virginal. María no tuvo relaciones sexuales con José, sino que por la gracia del Espíritu Santo de Dios, puso un esperma en el vientre de María y de allí salió Jesús. Vamos a hablar eso un poquito. Emmanuel, Dios con nosotros, está en perfecto acuerdo con el Evangelio de Juan, que dice, miren lo que dice Juan 1:1, dice así: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a la humanidad de Jesús. Luego dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Se ha preguntado, ¿por qué Emmanuel, si lo dejamos en la pantalla, debe de ser traducido? Porque ustedes leen que dice ahí que traducido es. ¿Por qué muchísimos, cientos de miles de pasajes en la Biblia, por qué no nos dicen en cada uno que traducido es, que traducido es? Solamente esa frase que está ahí dice en la Biblia que traducido es. La pregunta que me estaba yo haciendo, ¿por qué Emmanuel debe de ser traducido? Cuando estaba haciendo este estudio, dije, aquí hay algo escondido, aquí hay algo que Dios quiere revelarnos. ¿Por qué tiene que ser traducido? Y los demás pasajes de la Biblia, son cientos de miles de pasajes, no dice que traducido es. Y sabes, encontré algo bien importante. Fue para demostrarnos que Jesús no solo vino a su pueblo, los judíos, sino que también vino por nosotros los gentiles. Hay dos categorías de personas en el planeta Tierra: los judíos y los gentiles. Los judíos son los que nacieron, sus raíces genealógicas son de allá, de la ciudad de Israel. Los gentiles somos todos nosotros, de todos los países del mundo, que no somos judíos. Entonces, hay dos: judíos y gentiles. Y cuando dice allí que traducido es, se está refiriendo a que Jesús, que la Navidad, vino no solamente para el pueblo judío, sino que también vino, y ahí puse el título de la serie, Navidad, para nosotros. También vino para nosotros los gentiles. A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque la audiencia de ese tiempo, Mateo escribió para los judíos, solo para el pueblo de Dios, no para nosotros los gentiles. Entonces él, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pone allí la palabra que traducido es. O sea, para que todo el mundo gentil, el mundo entero, sepa
que la Navidad no solamente es para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. Hay una verdad muy escondida allí y esa es la realidad. No solo vino para los judíos, sino para hacer una referencia a nosotros los gentiles. Por eso es importante que Emanuel sea interpretado en una de las principales lenguas del mundo gentil, de ese entonces que era el idioma griego. Por eso lo traduce y pone Dios con nosotros. Pero en el hebreo, vamos a ver más adelante, no significa Dios con nosotros, significa con nosotros Dios. Ya voy a explicar eso. Por lo tanto, Navidad vino no solamente la Navidad vino como el Salvador de los judíos, sino que también ha venido como el Salvador de nosotros los gentiles. Dice la Biblia que a los suyos vino la Navidad, pero los suyos lo mataron, lo crucificaron, lo rechazaron. Mas a todos los que creen, refiriéndose al otro pueblo de la tierra, que somos nosotros los gentiles, si nosotros creemos, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso puse ese título, Navidad para nosotros, porque todo el mundo, judíos, gentiles, libremente podemos celebrar y aceptar la Navidad. Por eso, Navidad para nosotros. Así que la Navidad es para nosotros, ¿sabes por qué? Porque bajó del cielo en carne humana. Dice en 1 de Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí esta es una referencia a Jesucristo, la palabra viva existente que se encarnó naciendo virginalmente. La doctrina de la encarnación de Cristo está por toda la Biblia. Empieza desde el Génesis, capítulo 3, el primer libro de la Biblia, llega hasta el Nuevo Testamento y culmina hasta el libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de la encarnación de Jesús, lo encontramos en toda la palabra de Dios, muy claramente se da la concepción. Cuando llega Mateo, capítulo 1, verso 18, hablando de la encarnación de Jesús, ¿por qué hablo de la encarnación de Jesús? Quiero aclarar algo, porque allá afuera hay muchísimas religiones que no creen en la encarnación de Jesús. Allá afuera hay muchísimas religiones que niegan que Jesucristo es Dios. Hay muchas iglesias aquí alrededor. Yo he recorrido ya casi 100 iglesias aquí alrededor. 23 son cristianas evangélicas, casi como la nuestra, pero más de 70 no lo son. Y yo los he recorrido, son sectas. Tuercen, hacen un asalto al texto sagrado bíblico, lo asaltan cada vez que lo predican, cada vez que lo enseñan. Por eso hacemos aquí nosotros la aclaración de la encarnación del Hijo de Dios, porque muchos niegan la encarnación, niegan la Navidad, dicen que Jesucristo no es Dios. Cuando usted vaya algún día que se va de esta iglesia porque se cambió de casa o de trabajo o porque se va por cualquier motivo o razón, váyase, está bien, váyase, pero busque una iglesia, asegúrese donde crean que Jesucristo es Dios, único y suficiente Salvador. Asegúrese de eso. Si usted no está seguro de eso, porque no ha preguntado cuáles son las doctrinas de la iglesia donde usted asiste, tenga muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque podrían ser enseñanzas nacidas del mismo infierno y usted no se ha dado cuenta. Es muy peligroso. Por eso enseñamos aquí sobre la encarnación de Jesús. Dice Mateo 1, 18 al 20, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sigo leyendo la Biblia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tremendo. En Lucas 1:35. Estas declaraciones aquí están confesando claramente que el acto de la concepción en un embrión de naturaleza humana en el vientre de la Virgen María es un acto del Espíritu Santo. ¿Quién puso la esperma en el óvulo de la Virgen María? Porque fue virgen primero. Luego se casó con José después que nació Jesús y tuvo 4 hijos más. Sí, dejó de ser virgen, pero fue virgen hasta el nacimiento de Jesús. ¿Quién puso la esperma en el óvulo del vientre de María?
Fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está? Aquí lo acabamos de leer. Leo otra vez, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Con qué? Con el esperma, vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá. La palabra cubrirá, no en este contexto, sino en otros contextos, da la idea de la concebir, de la concepción. Eso da la idea, en el idioma original, en el griego, cubrirá significa concepción, eso significa. O sea, cuando una pareja está en un acto íntimo y él deposita espermatozoides, que son 10 millones, deposita dentro de las partes íntimas de la mujer y uno de ellos corre y entra al lóbulo, se cierra inmediatamente y se forma un ser. A eso se refiere la palabra en el idioma original, te cubrirá. Se refiere a la concepción. ¿Desde cuándo empieza la vida? Allí se debaten un sinnúmero de ginecólogos, ginecólogas, doctores. Se reúnen un sinnúmero de gente que estudia antropología, ética, moral, y discuten entre ellos desde cuándo empieza la vida humana. Y por allí se le antoja a uno decir, desde los 6 meses ya es una vida humana dentro del vientre del feto. Otro se le antoja y dice, desde los 7. Otro dice, desde los 4 mesecitos. Y se le antojó a una señora candidata a presidenta de los Estados Unidos que hasta los 7, 8 meses. Y que se podía matar y sacar porque no era un niño, no era una niña. Se le antoja a este partido demócrata antimoral, que no le conviene a los cristianos ni a la iglesia, decir que no hay vida, si no está después de 8 meses, que se haga la mayor parte de asesinatos que no hemos tenido jamás en la historia de los Estados Unidos. ¿Sabías tú que todas las guerras combinadas, desde la Primera Guerra Mundial, todas combinadas en los Estados Unidos, han muerto millones de soldados, pero la cifra se ha duplicado más con el aborto? Han muerto muchísimo más que los soldados en la guerra, de todas las guerras combinadas en los Estados Unidos a través del aborto. Increíble. Fatal. Pero aquí encontramos que viene Dios y comienza a poner esperma en María, no fue ningún hombre. Estas declaraciones confiesan claramente que el acto de la concepción de un embrión de naturaleza humana en el vientre de la Virgen María es un acto único del Espíritu Santo. Que a ninguna mujer se le ocurra decir, para encubrir su pecado, que está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo escuché eso hace años atrás, como hace unos 30 años atrás, yo escuché eso de una señora que estaba embarazada dentro de una iglesia, y cuando le preguntaron quién es el padre, dijo estas palabras textuales. Yo estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¡Wow! Y hubo muchísima gente que le creyó. Muchísima gente que le creyó. En serio, ¿qué barbaridades tenemos el día de hoy? Por ese motivo la Sagrada Escritura enseña que José es el padrastro, no el papá de Jesucristo. Y José no fue el que engendró al Hijo de Dios, porque la concepción y el nacimiento de Cristo se llevaron a cabo en la Virgen María sin la intervención del prometido de María llamado José. Por lo tanto, escuche bien esto, todo lo que puede decirse de acuerdo a las Sagradas Escrituras está contenido en 4 puntos. Aquí está. Primero, ¿cómo ocurrió la concepción? Ustedes lo tienen allí, por favor, en la parte de abajo. ¿Cómo ocurrió la concepción? Primero, no fue el nacimiento o la concepción de un nuevo ser. No. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya existía. Sino que fue uno que siempre que ha existido desde la eternidad. Número 2, ¿cómo ocurrió la concepción? No fue la concepción de una persona humana, de ninguna manera, sino que fue una adopción de naturaleza humana. ¿Por qué? Porque ya existía Jesús. Así que adoptó, no fue una concepción de una naturaleza, de una persona humana. Número 3, no fue la concepción solamente de carne y huesos, sino de un hombre completo. María pasó por los procesos normales de 9 meses de parto, tuvo dolores, tuvo que dar a luz, todo el proceso normal. Y número 4,
no fue la concepción mediante la sangre de Adán. Escuche bien esto, mundo entero que me escucha, toda América Latina, Europa, todos los que me escuchan, esto es importantísimo lo que voy a decir, porque hay muchas barbaridades afuera enseñándose en cuanto a esto. La concepción de Jesucristo no fue la concepción mediante la sangre de Adán, no, sino de su propia sangre dentro del vientre de María. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo no recibió la sangre pecaminosa adámica, no recibió la sangre pecaminosa en la esperma ovulada de María. Jamás hubo una transfusión o transferencia de sangre humana. No lo es, lo voy a comprobar. La vida se encuentra en la sangre y en la sangre está el pecado humano heredado. El cuerpo de un adulto existe, dentro del cuerpo existe aproximadamente 5 litros de sangre que es bombeada cada 23 segundos. Aquí está el corazón y cada 23 segundos va la sangre, la bombea hasta aquí y luego regresa en 23 segundos. En 23 segundos. Cuando yo doy una conferencia de sexo a la manera de Dios y me hacen la pregunta a mí, ¿cómo es eso? ¿Cómo el hombre puede y cuánto tiempo dura un hombre, un varón, para que ya esté listo para el acto conyugal? Y yo le digo, simplemente 23 segundos. ¿Qué? Sí, en 23 segundos, porque en 23 segundos tarda bombear desde el corazón hasta la parte íntima y regresar otra vez. En 23 segundos, sí, claro que sí. Si estás sano, si las arterias las tienes tapadas porque estás enfermo por alguna circunstancia de salud y no te has cuidado, hace lo que sea, claro que va a tomar no 23 segundos, va a tomar 23 minutos. Eso es otra cosa. Pero la sangre recorre en 23 segundos, escuche bien esto, y luego regresa al corazón. Si la sangre no fuera bombeada y no llegaran a las billones y billones de células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, moriríamos. ¿Por qué moriríamos? Porque lo dice la Biblia, lo dice Levítico. Escríbelo si gusta. Levítico capítulo 17, el verso 11 dice así: porque la vida de nuestro cuerpo está en la sangre. Si dejase de bombear, dejamos nosotros de existir. Hechos capítulo 17, verso 26 dice: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está hablando de la sangre. Y cuando Adán y Eva cayeron en pecado, su sangre se corrompió. Escuche bien esto. Y desde allí, Adán hasta hoy, todos hemos nacido infectados por esa sangre pecaminosa de la desobediencia de Adán y Eva, con una enfermedad llamada pecado. Ahora, si alguien que me escucha en el mundo entero y dice, yo no soy creación de Dios, está bien. A mí, ¿qué me importa si tú crees que vienes del chango? A mí, ¿qué me importa? Pero nosotros somos creación de Dios, porque Dios lo dijo y la vida del ser humano está en la sangre. Mi pregunta siempre ha sido, ¿y desde cuándo la sangre de un chango vino a ser la sangre de una persona? 17 cromosomas tenemos los seres humanos, los changos tienen 18 o 19. O sea, ¿desde cuándo hubo esa transmutación? En fin, no vamos a entrar en detalles de evolucionismo. Por eso es que una persona que no practica la vida cristiana, dice la Biblia, que está muertas en delitos y pecados delante de los ojos de Dios. Estamos bajo sentencia de muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Desde cuándo empezó eso? Desde que Adán y Eva contaminaron su sangre, ¿con qué? Por el pecado. Y desde allí hasta el día de hoy, todas las personas que nacemos con el pecado adámico heredado. Y como el ser humano está muerto en sus pecados,
El ser humano está muerto en sus delitos, por eso Dios, los ojos de Dios, a una persona que no es cristiana evangélica, Dios lo mira muerto en pecados y delitos. ¿Por qué? Porque no ha recibido el baño de la sangre de Jesús, sino que vive con sangre contaminada, pecaminosa de Adán y Eva. Y por sus venas corre esa sangre contaminada. Entonces necesitamos una transfusión de sangre sin pecado para ir al cielo. La Biblia dice que carne ni sangre dará al reino de los cielos, y necesitamos una transfusión de sangre nosotros, porque con nuestra sangre no pudimos heredar el reino de los cielos. Algún día voy a dar una serie de mensajes acerca de el cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Cómo entraremos en el cielo? ¿Cómo serán nuestros cuerpos? Hay una serie de mensajes que tengo muchas ganas de darla y compartir, porque hay muchos mitos afuera, muchas falsas enseñanzas afuera acerca de cómo vamos a vivir en el cielo. Hay muchos mitos, pero como necesitamos nosotros una transfusión de sangre porque la que tenemos está contaminada y así no podemos entrar al cielo, entonces, ¿cómo se logra esa transfusión de sangre para que el hombre se vuelva a Dios como al principio Adán y Eva antes de pecar? Antes de pecar, Adán y Eva eran de tú a tú con Dios. Dios descendía del cielo y caminaban en el huerto y se paseaban, pero cuando pecaron, interrumpieron esa relación con Dios y desde allí el hombre está separado. ¿Cómo hacemos esa transfusión de sangre si venimos de sangre pecaminosa, contaminada? Maravillas de maravillas. Diga conmigo, maravillas de maravillas. Dios tuvo la solución al problema de la sangre infectada, pecaminosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa solución? Aquí está la clave. Por eso les dije al mundo entero, escucha bien, esto es importantísimo. Con el nacimiento virginal de Jesús, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús, su papá, no fue un hombre. Por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios puso la esperma. Y no fue una esperma contaminada con sangre humana. Tremendo. Mira lo que dice Mateo 1:18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, no de un hombre, no de sangre contaminada. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Estoy leyendo la Biblia. Y pensando José en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Escuche bien esto, por el hecho de que la sangre fue infectada por el hombre, Cristo tenía que nacer de una mujer, pero al mismo tiempo el Redentor y Mesías tenía que nacer sin sangre humana, y esa fue la solución. Tremendo. Cristo participó de la carne de Adán, escuche bien esto, pero no de la sangre humana, de la carne de Adán porque estuvo dentro del vientre de María, en una bolsa de agua, dentro. Tuvo que participar de carne adámica, pero no participó de sangre humana adámica. ¿Por qué? Porque estaba contaminada, la sangre está contaminada de Adán. Cristo nació sin una gota de sangre humana pecaminosa en sus venas. Hebreos 4:15 dice, tenemos un sumo sacerdote. Aquí está lo que estoy diciendo. Lo estoy comprobando. Tenemos un sumo sacerdote, se refiere a Jesús, que se compadece de vuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, carne adámica, pero sin pecado. Aquí dice, sin pecado, o sea, sin sangre pecaminosa adámica. Por eso fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Luego dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque nadie sería salvo si no se limpia de esa sangre contaminada. Un hombre nos convenía, Jesús, santo, inocente, sin mancha. O sea, no sangre contaminada, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 100% hombre, 100% Dios. Científicamente,
La sangre que corre por las arterias dentro del feto, esto es importante, no se la pasa a la madre, sino que el mismo feto la produce, la sangre. ¿Sabías eso? Ahora lo estoy comprobando, ya no desde el punto de vista teológico bíblico, lo estoy comprobando desde el punto de vista científico, que el nacimiento de Jesús es virginal y que no recibió sangre contaminada de humanos. ¿Por qué? Porque un feto no recibe dentro del vientre, no recibe desde el momento de la concepción, o sea, desde que la esperma ovula, o sea, está dentro del óvulo de la mujer, en otras palabras, antes de terminar una relación sexual ya está concebido, ya es un ser humano. El propio feto produce su propia sangre y la sangre de una mujer jamás es transferida al feto. Jamás. Investígalo si quieres, haz todo lo que quieras y vas a llegar a una conclusión. La conclusión es que Jesús jamás llegó a tener sangre humana. Después de que el esperma entra al óvulo del feto, empieza a desarrollarse la sangre y aparece también desde el momento de la concepción. Y desde ese momento de la concepción hasta el final que sale el bebé, la mamá no le da ninguna gota de sangre. Y por eso está el problema de que la mamá es RH positivo, tipo de sangre, y el hijo es negativo. Si te fijas, porque las variedades de sangre, investígalo con tu médico, ojalá tu médico no te engañe, porque hay una barbaridad también dentro de la medicina, solo les interesa nuestro dinero, nada más. Y mira, no se mezcla con la sangre de la madre y es un circuito cerrado. Estoy hablando en términos de medicina. Es un circuito cerrado, es obvio que la sangre que circula por el cordón umbilical, escuche bien esto, es sangre del bebé que viaja hasta la placenta para realizar el intercambio de nutrientes, vitaminas, minerales y todo ese tipo de cosas, pero regresa, jamás tiene un contacto con la sangre de la mamá. Aun cuando la mamá alimenta al feto con vitaminas, minerales, nutrientes, proteínas, etcétera, etcétera, los desperdicios del feto regresan a la mamá a través de la placenta y no existe en todo este proceso una sola gota de sangre intercambiable de mamá a feto. Maravilla de maravillas, milagros de milagros. Jamás va a haber un ser humano, una mujer que sea o que dé a luz un hijo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Solo un milagro en toda la historia, 6.000 años de historia humana que tenemos, un solo milagro hubo, no va a haber nunca más otro. ¿Cuál fue? El nacimiento de la Navidad, Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros ahora sí recibamos una transfusión de sangre. Pero ya no una transfusión de sangre contaminada, sino de un santo Dios divino poderoso. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿sabe lo que estamos recibiendo? Una transfusión de sangre. Por eso la Biblia dice que nosotros vamos al cielo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos esa transfusión. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso María no tuvo relaciones sexuales con José. No tuvo. ¿Sabes por qué? Porque si lo hubiera tenido, Jesús hubiera nacido con su sangre infectada, corrupta, humana. Así hubiese nacido. Porque la sangre viene a través del Padre. Escuche bien eso. Por eso la doctrina del nacimiento virginal de Cristo, lo que hablaba de las iglesias, es una de las más fundamentales de la vida cristiana. Tenemos que aprender eso. Por esa razón, Primera de Juan, si gusta escríbelo, capítulo 1, verso 7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Primera de Juan 1:7, lo repito, dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, es la única que nos puede limpiar de todo pecado. No le hagas caso, vivimos en una edad moderna. Aquellos que te dicen, confiésate. Y estás por mi culpa y solo por mi gran culpa. Y quiero confesarle esto y quiero confesarle el otro. Puro cuentos. No se deje engañar. Eso ya pasó de moda. Estamos en el siglo XXI.
El único que perdona, quita pecados. Aquí dice, leo otra vez, 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A cuánto les ha limpiado ya Dios? Porque si no te ha limpiado Dios, necesitas esa limpieza. No vas a ir al cielo. Tienes que asegurarte que estés limpio. ¿Cómo me aseguro que yo estoy limpio? Dejo de vivir mi vida antigua. Ya no soy envidioso, chismoso, palabrero, mentiroso. ¿Cómo yo sé que tengo la transfusión de sangre en mi vida y que voy al cielo? Porque ya no vivo mi vida antigua. La vida loca, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la pornografía, las inmoralidades, los guiñitos de ojo, todo ese tipo de cosas. Ya no vivo mi vida antigua. Si ya no practico esas cosas y me esfuerzo por agradar más a Dios, entonces he recibido la transfusión de sangre. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. La vida antigua ha pasado. Ese resentimiento, abandónalo. Necesitas nacer de nuevo. Esa ira, ese enojo, ese rencor, esa avaricia, hay que abandonarlo. Pero ¿cómo lo abandonamos? Necesitas recibir la transfusión de sangre de Jesús. Cristo en la cruz derramó la última gota de su sangre. La última gota. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una transfusión de sangre, escuche bien esto, a nosotros los pecadores cuando le recibimos a Cristo. ¿Han escuchado ustedes decir que Jesucristo derramó la última gota de sangre en la cruz del Calvario? Eso es verdad. Jesús derramó su sangre. Porque sacando la sangre, haciendo una transfusión de sangre para nosotros, para limpiarnos de todo pecado. Tremendo. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18 dice así. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, eso está en Juan 3:3, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar otra vez al vientre de mi mamá y nacer? No, Jesús no se estaba refiriendo a eso. Cuando Jesús dijo aquí, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, se refería a la transfusión de sangre. Una nueva sangre. Y todos los que hemos recibido a Jesús, tenemos una transfusión de sangre. ¿Cómo yo sé que he recibido a Jesús? Cambio mi manera de vivir, cambio mi manera de pensar. Cambio mi estilo de vida. No sigo siendo el mismo mentiroso y chismoso de antes. No sigo siendo. Voy mejorando. Voy cambiando. Soy obediente. Soy una persona enseñable. No soy orgulloso. No soy soberbio. Trato de cambiar. Trato de mejorar. Respeto a los demás. Respeto a las autoridades. He recibido una transfusión de sangre. Ahora, la composición molecular de Cristo, ya cuando resucitó, era diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque Jesucristo atravesaba paredes. Cuando Él resucitó, hizo la obra, hizo la transfusión de sangre, resucitó, Él atravesaba paredes. ¿Por qué? Porque la composición molecular de Jesucristo era transformada y cambiada. Y ese mismo cuerpo es lo que nosotros vamos a tener. Cuando nosotros vayamos al cielo, vamos a sufrir un cambio. La composición molecular nuestra va a sufrir un cambio, pero con un cuerpo glorificado. Podríamos atravesar planetas, paredes, lo que sea, metales, en fin. Ese es el cuerpo hermoso que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ¿cómo yo lo logro? ¿Cómo yo voy a obtener eso? Primero necesito aquí en la tierra recibir el baño de la sangre de Jesús. Número 2, y con esto nos vamos a casa. ¿Por qué la Navidad para nosotros? ¿Sabes por qué? Porque está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en sus últimos días, Jesús es nuestro Emmanuel. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. ¿Dónde está eso? Mira, allí está en Mateo. Vamos a leerlos todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está aquí
Jesús está disponible para ti esta tarde, mañana, pasado mañana, en 10 años. Jesús está contigo. Él no está enojado contigo para nada. La Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de entre los cuales yo era uno de ellos, dice la Biblia. Para eso vino Jesús. Él bajó del cielo al vientre de María. Él fue a la cruz donde murió para pagar por nuestros pecados. Tremendo. Él resucitó físicamente entre los muertos para darnos vida eterna. Él está con nosotros. La realidad es que Jesús está siempre, cada día, perdonando pecados, limpiando la sangre contaminada que teníamos, ayudándonos, dándonos la mano. Emmanuel con nosotros. Esa es la mejor cosa que podemos recibir y escuchar en esta vida. Dios con nosotros. Esa es la Navidad. Y no solo en la Navidad, sino durante todo el año. Emmanuel no es un Dios alejado. No lo es. Está más cerca en el momento que más lo necesitamos. Y Él no está harto de nuestros disparates. Él no está harto de nuestros errores, nuestros pecados. No. Él no está harto por no está ya harto de nuestra conducta mala. Él no está ajeno de nuestras desgracias. Él no está sordo a nuestras súplicas. Por eso la Biblia dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Tremendo. Antes de bajar del cielo te dijo, no temas, pues yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, yo soy tu Dios. ¿Dónde está eso? Mira, Él lo dijo antes de bajar acá al cielo, antes de tomar cuerpo humano, lo dijo en Isaías. Escríbelo si gusta. Isaías, capítulo 41, verso 10. Él así te dijo antes de bajar al cielo, no temas, pues yo estoy contigo. No te desanimes, estoy leyendo la Biblia. Yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, te sostendré con mi triunfante mano victoriosa. Eso te dice Emmanuel. En esta Navidad, Emmanuel es Dios con nosotros. En las pruebas, en las luchas, en las decepciones, en los errores, en los fracasos de la vida. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. En estas Navidades de 2019, Emmanuel, Dios con nosotros, también lo es en las tentaciones. ¿Piensas que Dios no está a tu lado cuando estás fuertemente tentado? Sí lo estás. La gente piensa que Dios no está presente cuando estamos pecando. Muchos cristianos están confundidos y dicen que Dios no los ve cuando están pecando, que Dios se tapa los ojos. La verdad es que la Biblia dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Y Él dijo que está con nosotros todos los días, en las buenas y en las malas, en los momentos santos y en los momentos pecaminosos. Emmanuel, Dios con nosotros, en las tentaciones, en las debilidades, en nuestras caídas. Ahí está Emmanuel. ¿Cuántos han sentido a Emmanuel, Dios con nosotros? En todo tiempo está Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, va a estar y está contigo en las tristezas, en las depresiones, en las incomprensiones. Alguien te engañó. Ahí está Emmanuel, Dios con nosotros. Está con nosotros en el dolor, en la enfermedad, en los valles de sombras de muerte. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la Navidad. La Navidad debe de traernos una esperanza profunda. Emmanuel, Dios con nosotros en el tiempo de la angustia y en el día del juicio. Allí va a estar Emmanuel, Dios con nosotros. En toda circunstancia, en todo momento, Dios con nosotros, Dios conmigo, Dios contigo. No podemos llegar tan lejos, no caigamos tan bajos en el sentido de fallarle a Dios si está con nosotros, si sabemos que está con nosotros. Cada día, en esta Navidad, escuche bien esto, mundo entero. Los que me escuchan especialmente en América Latina, en esta Navidad, no hay criminal demasiado inhumano para Jesús, porque Jesús perdona a los criminales y los cambia y los transforma. En esta Navidad no hay drogadicto irrecuperable para Jesús. Se pueden recuperar con Jesús. En esta Navidad no hay un consumidor alto en pornografía o un pedófilo que arrepentido diga, yo vengo a Jesús.
En estas Navidades, ningún condenado a la pena de muerte o a la pena capital está demasiado lejos para pedir a Jesús auxilio por su alma. En estas Navidades, ningún adicto es un caso perdido para Jesús. Jesús da una esperanza. Recuerde, Emmanuel, Dios con nosotros. En estas Navidades, ningún adúltero, ningún fornicario está sin perdón para Jesús. Si se arrepiente y viene a Jesús, Jesús está dispuesto a limpiarlo, a hacer una transfusión de sangre, porque eso es lo que necesitamos, es tener la sangre de Jesús. El Dios con nosotros, escuche bien, el Dios con nosotros no solamente está para bendecirnos, está para salvar nuestras vidas. Dios desea estar cerca de nosotros cada vez. Mira, si usted siente que está lejos de Dios, Dios no se ha movido de su trono, somos nosotros. Si piensas que estás a millas lejos de Dios, Él no se ha movido. Somos nosotros los que nos hemos movido. Mira, Dios desea estar tan cerca de nosotros que en el lenguaje original no dice Emmanuel, Dios con nosotros, sino que dice con nosotros Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mira la diferencia. Ponga en su mente primero Dios con nosotros. Ponga con en medio. Y después ponga en el idioma original en que fue escrito, porque está mala traducción aquí. Reina Valera no hizo una buena traducción. Ponga en la traducción original con nosotros, Dios. Mire, Dios con en medio nosotros. Y el idioma original es con nosotros Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos quiere enseñar eso? Yo estaba dándole vueltas. Dios, aquí hay algo escondido que tú tienes que enseñarnos. Y es muy sencillo después que uno lo descubre. Es difícil, por eso paso horas y días en esto. Son horas y días. Pero ¿sabes una cosa? Descubrí esto. Que en el idioma original ni siquiera la palabra con se interpone en la relación de nosotros con Dios, sino que el con está primero y pone nosotros y Dios. O sea, Dios tiene una cercanía que nada se puede interponer. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El libro de Romanos. ¿Te fijas? El original dice, con nosotros Dios. La traducción que no está correcta dice, Dios con nosotros. ¡Qué precioso! ¿Te fijas? No hay nada que se interponga entre tu relación con Dios. No permitas que nada interrumpa su relación con Dios. Falta de trabajo, quite ese con. Póngalo primero, con nosotros, conmigo Dios. No permita que nada le interrumpa. Las distracciones de la vida afuera, un noviecito, una noviecita, una esposita que es vida imposible, que no ama a Dios, que no quiere saber nada de Dios, aléjalo de tu vida, quítalo, elimínalo de tu vida. No dejes que nada se interponga entre tu relación con Dios. A mí me llaman las parejas y me dicen, pastor, ¿me conviene o no me conviene este novio, esta novia? Le digo, yo no sé nada. Si tú me cuentas, te puedo dar un consejo y tú lo harás. Es un consejo, no significa que lo que yo te digo tienes que hacerlo. Me cuentan, le digo, no te conviene, abandónalo, rompe esa relación tóxica. Pero ¿habrá alguna otra cosa? Claro que sí. La segunda opción es, dile, arrepiéntete de tus pecados, busca a Jesucristo y en un año nos vemos. Y empieza la relación en un año. Si te ama a ti, va a amar a Dios. Si ama más a Dios, te va a amar más a ti. Yo no dudo, y muchos por eso me quieren cortar la cabeza, porque les digo, rompe esa relación y rómpela ya, de una vez, córtala, ya. No tengas más relaciones íntimas, párale. Aquí mucha gente se ha ido porque yo les he dicho eso, y gracias a Dios es mejor. Aquí han habido mucha gente. Recuerdo ahora a un joven, le dije, ¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales con tu novia? Oh, hace 3 días. Ok,
¿Quieres continuar con el consejo? Claro que sí. ¿Vas a hacer lo que te digo? Claro que sí. ¿Qué es? Le dije, corta ya las relaciones íntimas con tu novia. Pero ya, hoy, ¿me lo prometes? Es que eso es difícil. Ok, te voy a colgar el teléfono. Se acabó la conversación. No me hagas pasar tiempo. No puedo perder tiempo en personas que no son enseñables. Gente soberbia, gente que nomás quiere la aprobación del pastor, que nomás le digan que sí, que sí. O sea, no merece un segundo estar en consejería. Tenemos que aprender a ser humildes. Emmanuel, Dios con nosotros. El original, Emmanuel, con nosotros Dios. No permitas que nada te interrumpa tu relación con Dios. Es importantísimo. El hebreo, mira, el hebreo es inmanu, así, inmanu en el hebreo, que significa con nosotros. Y la palabra él, Emmanuel en el hebreo, Immanuel en el hebreo, Immanuel, inmanu significa con nosotros. Y la palabra él es una forma corta de Elohim, que significa el nombre para Dios. Y uniendo esas dos palabras significa con nosotros Dios en el idioma original. ¡Qué precioso es! ¿Quieres aprender a discernir bien la Biblia para que no digas barbaridades? Estudia en el IBE. Inscríbete, aquí tenemos un instituto, estudia. Si no quieres estudiar en el IBE, ve a otro instituto, pero estudia en un instituto bíblico. Por el amor de Dios, por el amor a tu vida, estudia. No pienses que ya la sabes toda. Yo sigo estudiando. ¿Por qué? Porque es preciosa la palabra de Dios. Nos ayuda mucho. Nos ayuda para enseñar, ese es mi trabajo. Nos ayuda muchísimo. Su trabajo también es conocer más a Dios. Emmanuel, escuche bien esto, con esto termino. Emmanuel no es un segundo nombre, porque muchos piensan que es un segundo nombre, porque no es un segundo nombre por el cual los amigos y los vecinos conocerían a Jesús. No, Jesús es su nombre. Emmanuel explica el papel que cumple. Escuche bien esto, y si gusta escríbalo, ya nos vamos. Jesús es el nombre. Emmanuel es el papel que hace, que desempeña. Es el papel que Él trata con nosotros. Eso es la acción. Jesús es su nombre, Emmanuel es lo que hace con nosotros. Por eso, Immanuel es con nosotros Dios. ¿Pero qué hace Dios con nosotros? Transfusión de sangre nueva para hacernos nuevas personas. Por eso el borracho ya no toma más. Por eso el mentiroso ya no miente más. Por eso el envidioso ya no envidia más. Por eso el adúltero ya no busca otros hombres, otras mujeres. ¿Sí ves? Esa es la acción de Emmanuel. Dios con nosotros. Navidad para nosotros. Ese es el verdadero sentido de la Navidad.